y hoy empezamos El cambio es posible con la banda sonora de Érase una vez el cuerpo humano. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial para mí, se llama Ana María Sánchez Salas y hoy el tema elegido es la alimentación saludable. Soy Rosy Navarro y empezamos. El cambio más difícil y más fácil al que he tenido y sigo enfrentándome es a la alimentación saludable. Digo fácil porque, como dice nuestra invitada, menos es más, y en cuanto empiezas a cuidarte un poquito, el cuerpo es sumamente agradecido y ves los cambios enseguida, y no solo físicos, sino emocionales y sobre todo en nuestra energía. Recuerdo esa época como una de las temporadas de felicidad más bonitas de mi vida, pero luego con dos embarazos con hiperemésis gravídica malísima y con una bajada de peso importante, viví dos extremos tan grandes que a veces uno tiene que permitirse situaciones para sobrevivir emocionalmente también a través de la comida. Hoy mi alimentación no es muy saludable. Después de los vómitos me como a Dios por los pies, literalmente, y también es que amamantar pues da muchísima hambre. Pero lo mejor de todo es que sé que el cambio es posible y ansío encontrar ese equilibrio para volver a cuidar ese vehículo tan maravilloso en el que viaja mi alma, mi cuerpo. Hoy tenemos en El cambio es posible a una incansable investigadora de la alimentación consciente. Tan grande es el amor que predica, que me enseñó en este camino de transformación personal, que la alimentación saludable es una forma de amarme intensamente. Ella es Ana María Sánchez Salas. Buenos días, Ana Mari. Buenos días, Rosy. Encantada de estar aquí en esta labor que realizas tan hermosa y con estas palabras de comienzo que suben la energía y que me encanta estar aquí contigo en este momento. Aunque Ana Mari lleva muchos años con un estilo de vida saludable, ella está fuera de radicalismos y es permisiva con las personas que aún no han alcanzado esa conciencia, como es mi caso. Ella tiene una palabra muy mágica que me encanta, dice: yo soy tú. En mi camino saludable no he podido eliminar la proteína animal. Intento comer esa parte de la alimentación con moderación, porque aparte de que soy consciente de que se sacrifica un animal, no es nada saludable para nuestro cuerpo. Nuestro intestino no absorbe bien las cantidades excesivas de carne. De hecho, la OMS ya ha opinado al respecto. Aunque a nivel físico nuestra dentición habla mucho de ese tipo de alimentación respecto a nuestros compañeros de planeta, los animales, se supone, entre comillas, que nuestros cuatro colmillos indican que deberíamos de alimentarnos con poquita cantidad de carne. Nos queda un largo camino de aprendizaje porque a mí no me queda claro si este tipo de alimentación carnívora es cultural o es porque es cierto que pertenecemos a una cadena trófica natural. Yo desde luego la tengo muy arraigada y acabamos ingiriéndola como si fueran chucherías. Y sí que es cierto que en las antiguas culturas a los animales se los endiosaba y se los trataba con muchísimo amor, libertad y dignidad. En el antiguo Egipto se momificaba igual que a los seres humanos y, y sus diferencias físicas y emocionales, ellos también lo trasladaban pues, a las connotaciones espirituales que también nos ayudan a evolucionar como el ser humano. Por ejemplo, pues veneraban al dios halcón porque su vista era muy definida, era la más aguda del reino animal. La madre hipopótamo se vagan esa ternura y la ponen como un icono de la maternidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Ana Mari. Tú también sostienes que aparte de todas estas cuestiones que estamos barajando, es un tema bastante complicado de tratar, ¿también tú crees que nos comemos ese dolor con el que fueron sacrificados los animales cuando los ingerimos? Pues sí, la verdad es que hay muchas tendencias en la forma de sentir o de pensar cuál es nuestra alimentación y si
nuestra dentadura y nuestro sistema digestivo está preparado para digerir carnes. Pero yo hace tiempo que sentí y también pues eso, lo he estudiado y he visto tantas tendencias, pero siempre me baso en mi sentir. Y yo entiendo que un alimento que está lleno de vida, energéticamente te transforma a ti cuando lo ingieres esa vida. Pero cuando un alimento está muerto, está cadáver, ese alimento tiende a putrefactarse y eso no te puede hacer bueno en tu organismo. Aparte de que cuando tú sientes la energía, que de esto vamos a hablar, es una alimentación energética, pues pasa esto que tú acabas de decir, como que esa energía que tiene ese animalito y que quizá a la hora de morir, pues ese miedo, esa sensación, se queda ahí energéticamente en ese trozo de carne. Y cuando tú la ingieres, pues es una energía vibratoria, claro, no es que está, pues nutricionalmente sí que tiene sus proteínas, sus minerales y tal, y claro, ahí no vamos a cuestionar, pero energéticamente es algo que, bueno, actualmente todavía no se mide, pero sí se siente, es como la alegría. Tú no me puedes dar medio kilo de alegría, es algo que no se pesa. O yo qué sé, son sensaciones que no podemos medir ni aclararlo, pero sí sentirlo. Entonces, ahí estoy, bajo mi punto de vista, siempre bajo mi punto de vista, siento que tomar un alimento de un animal que haya estado sufriendo, pues creo que no es saludable y no nos aporta nada bueno a nuestra energía, a nuestra vibración. Entonces, Ana Mari, ¿tú crees que comemos así porque es algo cultural? A mí también me llama muchísimo la atención porque algunas religiones tienen prohibido comer el cerdo, pero es cierto que detrás de todo eso tiene una explicación porque el cerdo tiene los órganos muy parecidos al ser humano. Entonces, muchas veces cuando tú te empiezas a alimentar de cerdo, yo lo he podido comprobar con mis bebés, que lógicamente era lo que te comentaba, yo con ellos no me la voy a jugar, está clarísimo, porque a nivel cultural lo tengo muy, muy asimilado, pero sí que es cierto que hasta que digieren pues el cuerpo lo vomita, parece que rechaza como que somos lo mismo, y muchas veces puede tener esa simbología que algunas culturas lo ven como sagrado, como impuro y no lo comen. Claro. Entonces, ¿tú crees que eso es una cuestión cultural más que seamos animales, porque somos, claro, animales, o seres humanos porque tenemos una evolución en una parte, porque no hay una verdad absoluta, pero entonces tú crees que pertenecemos a una cadena trófica y tenemos que seguir ese curso natural, o crees que es por un origen de cultura? Yo estoy convencida que es por un origen de cultura. Me he documentado y he estudiado esto a fondo porque es algo que a mí me ha llegado desde muy pequeñita el darme cuenta de esta situación, aunque como tú dices, he seguido comiendo porque, claro, nosotros hemos nacido y nos han dado eso de comer y entonces lo hemos hecho parte de nuestra cultura. Pero claro, había algo que no, que claro, cuando lo estudias o lo sientes, pues ves que eso no puede ser así. Yo siento que nosotros somos como nuestro organismo está preparado parecido a los monos, lo más parecido. Nuestra alimentación, nuestra dentición y nuestro aparato digestivo eh, es lo más parecido a un mono sapiens, ¿no? Entonces, pues yo
siento que un mono se alimenta de fruta, de verduras, de hojitas verdes y también de algunos bichitos que ellos cogen, semillas y todo esto. Y por eso, Rosy, yo considero que nuestra cultura hemos de entender que ha pasado por momentos duros en su evolución y algunas veces pues, ha tenido que comer pues, lo que tenía delante porque eran momentos duros y por supervivencia han tenido que tomar un animalito, matarlo y comerlo, porque era supervivencia. Claro, nosotros ahora seguimos haciendo algo que parece supervivencia, cuando en realidad tenemos muchas formas de comer que podemos estar bien nutridos y sin intoxicar nuestro cuerpo. Sí, porque lo que tú dices, Ana, es muchas veces solo hay que observar, pero desgraciadamente también estamos perdiendo esa capacidad de observar el medio natural al que pertenecemos. La naturaleza tiene un lenguaje precioso. Muchos vegetales tienen formas parecidas a nuestra parte del cuerpo. A mí eso me llamó muchísimo la atención. La zanahoria parece un ojo, el cerebro tiene, como la nuez, dos hemisferios. Y bueno, yo también lo he experimentado en mí mismo y creo que los alimentos curan, es decir, que son una medicina para el cuerpo. Creo que es algo que hemos olvidado. Yo mismamente me pude curar una diabetes gestacional en 2 embarazos que he tenido muy seguidos y claro, el profesional me dijo y todo, pues ¿qué has hecho para eliminarlo? Y simplemente parece que la diabetes tenemos, a ver si, muy importante, quiero recalcar una cosa, estamos hablando de aspectos que son muy naturales, pero para nada quiero aparcar ni sustituir la medicina porque precisamente como hemos dicho, hemos evolucionado y para nada, pero sí que es cierto que yo misma decidí eliminar medicamentos porque estaba embarazada y empecé a comer proteínas por la noche, sin mezclarla con hidratos y comiendo frutas a lo largo del día, pese a lo que dicen de la diabetes, y me curé de ello. Y además que también muchos alimentos durante nuestra evolución, durante milenios, también nos hablan las antiguas culturas de esas propiedades mágicas. El almendra salen en muchas cristaleras de muchas iglesias por las propiedades milagrosas a las que las atribuye. Los laureles de los antiguos romanos en la cabeza. Y la miel todavía, que es el único alimento que no caduca, que se ha encontrado todavía intacta en tumbas de faraones y una infinidad de ellos. Entonces, como tú dices, muchas veces no es cuestión de entrar en polémica, muchas veces simplemente hay que observar y probar, porque es algo que me encantaba, tú ya mismamente lo has dicho, que son alimentos vivos y alimentos muertos. Entonces, simplemente, pues invitamos a la gente a que pruebe este tipo de alimentación. Entonces, porque a veces muchas palabras, pues yo pienso esto, yo pienso lo otro, pero tú invitas a que la gente lo pruebe, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno prueba esas cosas? Claro, pues esto es muy importante lo que acabas de decir, Rosy, porque cuando yo siento que todo hay que probarlo. Yo he investigado conmigo misma, en primera persona es como más aprendes cualquier cosa de la vida. Entonces, he comido de una manera, he comido de otra, he estado tiempo viendo los resultados, esto que tú dices con tu embarazo, con tu alimentación, con las proteínas, todo esto, lo importante es que tú experimentes contigo y veas qué pasa. ¿Qué pasa cuando te alimentas de una manera y qué pasa cuando te alimentas de otra? Yo siento que una alimentación fisiológica, genuina, natural, es aquella que te une a la naturaleza que eres y que te hace sentirte en paz y bien. Esto yo personalmente, y sé que bastantes personas que ya se han adentrado a este tipo de alimentación, siento que mi cuerpo, cuando está más alcalino, cuando yo me alimento de fruta, de verdura, de semillas, que también, bueno, pues mi cuerpo como que está más natural, más liviano. No,
no se obstruyen las tuberías, porque nuestro cuerpo es todo tubería. Y la enfermedad no es otra cosa que los taponamientos de esas tuberías, tanto físicas como energéticas. Y claro, cuando tú compruebas en ti que hay una sensación de ligereza, que hay una sensación de serenidad, de paz, de alegría, y que disfrutas comiendo, que no hay nada prohibido en una alimentación fisiológica, comes cuando tienes hambre, te sacias con esos alimentos, y te sientes tan bien, pues claro, yo esto lo digo a las personas que estén abiertas a escuchar, luego cada uno sacará su propia conclusión, pero desde luego en mi experiencia y en mi trayectoria y en la de muchas personas que han confiado en mi labor, vamos viendo, han visto y vamos viendo que una alimentación natural y viva, quiero decir viva vegetal, es la que nos hace de estar pues más unidos a la naturaleza que somos. Y es esta alimentación que viene del sol, que viene de los vegetales, como tú has dicho, de esas nueces que están ahí en esa esencia, de esas bolitas de energía que son las naranjas, que se preparan en unas épocas del año para cuando viene el frío, calentar nuestro cuerpo con las mandarinas tan ricas. Pues claro, están también otros alimentos que vamos a hablar de ellos, que nos calientan y bueno, y cómo elaborarlos para que estemos más confortables con nuestra energía. Sí. Sí. Otra cosa que tenemos en el día a día de nuestra alimentación, que tú sostienes que hay 3 venenos, por eso también se me quedó muy grabado, que me decías tú, ay, a veces cuando nos levantamos tenemos esta sensación en la boca, eso se llama toxemia de todo lo que consumimos. Y es cierto que cuando nos hablaste de estos 3 venenos alimentarios que consumimos muchísimo, pues claro, el cuerpo pues se va intoxicando, como tú dices, se van atascando las tuberías. Entonces, ¿qué alimentos crees tú que lo de menos es más? Deberíamos empezar por restringirlos al menos en nuestra alimentación. Claro, sí, este concepto de menos es más, creo que tenemos que llevarlo pues como una consigna en nuestra vida, porque cada uno va a hacer lo que pueda desde su contexto, ¿no? Entonces, yo siento que sacar alimentos que nos están intoxicando es mucho más cómodo y natural que meter otros para que nos limpien. Primero hay que vaciar para después llenar. Entonces, cada uno lo puede ir haciendo gradualmente, a su paso, a su ritmo. Claro, con consciencia. Cuando hay Bueno, consciencia... perdona que te corte, lo que tú dices que se ha inventado no es otra cosa, por ejemplo, que quitarle la fibra a la harina, por ejemplo, quitarle esa parte integral, perdón, esa parte integral para que se conserve mejor y dure más tiempo, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahí están esos 3 alimentos que tú decías y que yo siempre lo recuerdo, que son los 3 blancos: la harina, el azúcar y los lácteos. Cuando tú eres consciente de qué pasa cuando tú ingieres este tipo de alimentos en sus múltiples formas, porque hay mucha forma de tomar estos alimentos, están escondidos por todos los sitios y nos están haciendo pues de comer, por ejemplo, hay azúcares y productos elaborados con el azúcar que nos hacen de ser adictos al azúcar. Claro, cuando tú estás tomando un alimento que está refinado, es como un pegamento que va atascando nuestras tuberías. Sí, porque lo que hablas del azúcar, yo por ejemplo en mis bebés lo he comprobado, que el día que se meten un chute de azúcar parece que les anula el razonamiento, y eso también nos pasa a nosotros, lo de la adicción, parece que la comida no la ponemos esa etiqueta como una adicción y es como cualquier otra, vamos, yo puedo dar fe que he vuelto a consumir estos alimentos. Y es cierto que son muy adictivos, es muy difícil salirse de camino cuando los vuelves a consumir. Y de hecho, lo que hablamos de los niños, mucha de las causas de la hiperactividad se solucionan quitando el azúcar.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Rosy. Qué bueno que cada padre o madre sea consciente de qué le da desayunar a su hijo, porque a un niño que se le ha dado azúcares de este tipo, cuando llega al colegio, su rendimiento va a ser hiperactivo y ausente, porque no le trae, no es un azúcar que va pasando lentamente y dándole la energía como haría una fruta o los azúcares de un alimento natural, que un alimento que está ahí, pues yo que sé, con un bollicao, como pues de todas estas elaboraciones, que sí, a la vista y al sabor, pues a un niño le encanta, pero, y la comodidad de los padres, ahora les doy esto el desayuno, no tengo que preparar, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con la vida del niño, con la productividad del niño, con la salud del niño? Porque claro, un niño es un motorcito que está nuevo, pero cuando va pasando años, como nos ha pasado a todos, pues ahí en las tuberías van quedando residuos y cuando llega esa edad madura o antes, cada vez más, según la toxicidad que hemos tomado, pues así estaremos. Pero para eso está la conciencia y esto que tú decías de la lengua es importante y muy importante lavarla cada mañana porque ya sola, aunque tú te alimentes de buena manera, la toxemia sale por la lengua y por todos los conductos, por el sudor, por todo. Pero claro, tiene que salir porque si no, pues imagínate cómo se quedaría el cuerpo. Entonces, pues en la boca ahí nos está diciendo, según esté, cuando nos levantamos la mañana, cómo esté nuestra lengua, ahí sabemos cómo está. Si nos damos cuenta en estos días de Navidad que estamos comiendo alimentos que no comemos a diario o que mirad qué pastosidad hay en la lengua, qué está pasando. Eso es un síntoma, un símbolo de cómo están nuestras tuberías. A ver, lo que has mencionado es muy importante con los niños. Yo te voy a hablar porque, a ver, yo estoy muy a favor del equilibrio, porque es cierto que hubo una época que estaba tan obsesionada con eso que, pues bueno, yo, por ejemplo, a mi niña, pues hay a veces que ni le daba un gusanito, un chocolate, entonces ya, claro, también me di cuenta que otro punto que también nos vas a hablar de ello es que hay otra alimentación emocional y que tampoco pasa nada porque le des una chuchería, porque le des gusanitos, a ver, entre comillas, no pasa nada, siempre que no sea un método habitual de alimentación. Porque si solo los alimentamos de esa bollería industrial, pues los niños al final acaban por no comer alimentos, literalmente. Pero sí que es cierto que muchas veces los padres tenemos esa costumbre de culparnos por todo, pues hoy mira, hoy la cena ha ido más rápida, pues le he dado esto, ay, que lo he hecho mal. No, yo creo que en todo hay un equilibrio, entonces que siempre, yo creo que la palabra adecuada o que la que deberíamos integrar poquito a poco es que nuestra tendencia sea alimentarnos y alimentarnos saludable, porque ellos también son como esponjitas, o sea, absorben todo lo que ven. Claro, Rosy. Cada uno tiene que ver en su forma de vida cómo va a ir, qué paso, qué ritmo va a llevar con este cambio. Pero sí que es bueno informarnos y ser conscientes. Y luego cada uno va a ir viendo cuál es el momento de hacer un cambio más importante contigo mismo, con los hijos. Claro, tú a tus hijos quieres darle todo lo mejor. Y bueno, pues yo creo que cada uno hemos de ir en nuestro contexto de vida, pues haciendo lo mejor que podemos y que sabemos y que no pasa nada. Si, como tú dices, si un día, pues hay que, porque a veces las restricciones, o sea, cuando hay una resistencia, hay una persistencia a ello. O sea, que es algo mental que ya está estudiado y que no hay por qué. Que un día yo me coma un caramelo o me tome o un niño le permita que se coman los gusanitos, no pasa nada, pero tú vas a ir viendo cómo está tu hijo cuando tú no le das ese tipo de alimentos. La palabra mocoso viene pues eso, de los mocos. Los mocos es la forma que tiene el organismo para limpiarse. Es
es necesario y solo, se activa solo porque el cuerpo tiene que limpiarse. Entonces, cuando hay mucosidad es por eso, porque está sintiendo la resistencia el organismo y se tiene que limpiar. Entonces, pues bueno, pues si un día hay un poquito más de mocos, pues ya nuestro cuerpo, un cuerpo que está sano y que va haciendo sus procesos de buena manera, pues por un día que te comas o por dos, ahora llega Navidad y cojas un poco de turrón, o tampoco pasa nada, es algo que no hay que obsesionar, pero sí estar atento. Lo que dices de los mocos es curioso porque hasta los médicos te lo dicen. Muchas veces cuando los niños en época de invierno tienen esa cantidad de mocos, te dicen, deja de darle leche. Oye, y es automático, ¿eh? Se van quitando los mocos de una manera espectacular. Y sí que es cierto que ahora con esta conversación no intentamos, insisto, inyectar la culpa en vena a nadie, porque yo creo que todo el mundo lo hacemos de la manera mejor posible y como tú has dicho, hay un camino de aprendizaje, que es lo que tenemos que hacer, pues muchas veces uno no sabe cómo se hace, entonces cree que lo hace de la manera mejor posible, pero como seres humanos tenemos esa obligación de tender a evolucionar y trascender esa parte animal, porque si no seríamos en vez de seres humanos, animales racionales, bajo mi punto de vista. Y otra cosa que también te quería comentar, Ana Mari, que viene a colación de todo esto, de los alimentos, que a mí me aportaron muchísima confusión en su momento, es el tema de los superalimentos. Yo llegué a una época que compraba alimentos con nombres tan raros, con semillas que no había utilizado nunca y acababa por dejarlos en la despensa porque no sabía muy bien cómo cocinarlos. Muchas veces eh, tú crees que lo intentas hacer mejor y llegaba un momento que yo no sabía ni lo que comer porque no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Veía la cocina saludable muy difícil, sinceramente. Aunque sí es cierto que he de decir que se me quedaron dos superalimentos como algo que yo lo tengo día a día, que para mí son maravillosos. Yo utilizo la cáscara de limón, le echo un poquito de jengibre que me lo recomendaste para los constipados y eso es que es mano de santo, con agua también. Y la cúrcuma me valió muchísimo para los dolores musculares que tenía cuando pues, cogía a los bebés muchísimo peso para la cúrcuma. Para mí sí que he dejado esos dos alimentos porque son muy fáciles de consumir y para mí, desde luego, son milagrosos. Pero bueno, con el tiempo también aprendí que nuestros abuelos consumían alimentos de cada temporada sin necesidad de comer, por ejemplo, chía, que nos trae nuestro entorno. Y ellos, fíjate, lo hacían con una sabiduría que muchas veces se dejaban guiar por la propia naturaleza. Como tú decías antes, pues consumían naranjas en invierno, que en otoño pues tomaban cremitas de calabaza, pues de batata, utilizaban mucho las raíces, las nueces, las almendras, porque claro, son muy proteicos, son muy pequeñitos bueno, hace poquito también que tocaremos otra vez, hablaremos de estas energías yin yang que tienen ese punto de equilibrio porque ya que es invierno, pues parece que no hay sandía, no hay frutos grandes que tengan muchísima agua. Entonces la naturaleza los pone compactos para que nos alimentemos con muy poquito. Y ellos, pues, sin querer, sabían de qué manera alimentarse. Entonces, muchas veces también nos crea confusión esas cosas de decir, ay, madre mía, pues, ¿de qué me alimento? Que tengo que hacer una comida súper elaborada. Y muchas veces no es así. Yo me acuerdo muchas tardes que asábamos castañas o tomábamos nueces y con mi abuela, me acuerdo. Y fíjate, pues eso ya era una merienda estupenda, pero parece que ahora si no complementamos con todo, hacemos una ensalada con mil cosas, parece que tenemos, yo creo, esa eficiencia que no nos llena, que parece que no estamos suficientemente alimentados, porque hay otra parte que creo que es otro tipo de alimentación, que es la emocional, que yo creo que nos suplimos de alimentarnos físicamente porque tenemos ahí un desequilibrio emocional. ¿Puede ser? Sí, yo siento que todo lo que dices es cierto y que tiene en cada momento pues su repercusión, ¿no? Lo que dices de los superalimentos es la naturaleza es sabia y nos sabe dar en cada momento alimentos que, que tengan buen almacenamiento, que podamos guardarlos
y que, como tú decías con la miel, que es un superalimento, pueden estar ahí para en poquita cantidad darnos esa energía que nos hace falta en momentos en los que la naturaleza deja de darnos esos brotes, pues, lo que pasaba en épocas anteriores, que el ser humano no había todavía desarrollado cómo elaborar la tierra, que luego pues, se ha llevado a unos términos que ya se han salido de lo que es lo fisiológico, pero sí que cuando el humano tenía que hacerse transhumante, o sea, cambiar de sitios donde estaba la caza, donde estaban los animalitos que podían alimentarse para una subsistencia. Pero igualmente el humano que ha ido siendo consciente, pues, como tú dices, con nuestros abuelitos, pues ha ido viendo que en el lugar que estaba siempre aparece lo necesario para, con esa temperatura, con ese momento, tú tengas lo que naturalmente te corresponde en ese momento. Entonces, pues los superalimentos no es otra cosa que alimentos que pueden ser en tu misma tierra, pues eso, la miel, los frutos secos, son superalimentos y que con poquita cantidad tú puedes tomarlos elaborados de alguna forma o simplemente una alimentación sencilla, que es comer y quedarte saciado y ya está, no darle vueltas a hacer cosas que, pues bueno, es verdad que hemos avanzado con la cocina y con todas esas formas, pero también hemos de darnos cuenta que es todo más sencillo y que lo importante es que nuestro cuerpo no se inflame. En un cuerpo que está tomando lo que no es para él, se inflama, es una resistencia. Es decir, esto no es para mí, yo no soy esto, yo no soy naturaleza, a mí no me estás dando algo natural. Entonces el cuerpo es muy sabio y tiene que hacer todo lo que necesita para poder aprovechar esa energía que estamos tomando y quitar todos esos disruptores, todas esas partes que no nos están dando vida y entonces aparcarlas pues ahí en un Michelin, al lado de un órgano y pues ir alterando un poco las tuberías que yo os comentaba. Entonces, ¿qué hacemos con tomar un superalimento? Un alimento que es, por ejemplo, que has mencionado, la cúrcuma, es totalmente antiinflamatorio. O sea, todo eso que estamos comiendo, que nos está alterando, pues podemos ayudarnos con un poquito de cúrcuma cada día o, bueno, hay muchos más alimentos. Hay algunos que vienen de fuera de nuestras fronteras y que, bueno, pues como son semillas y como tú has dicho, Rosy, las semillas es algo, como pasaba con la miel, que hasta en los egipcios se ha visto que siguen vivas, que en el momento que a una semilla le das lo que necesita, que es agua, tierra y sol, esa semilla se activa y tú puedes empezar a alimentarte de ella. Con lo cual, venga de donde venga, si tú tienes esas semillas y te alimentas de ellas en una proporción adecuada, tu alimentación va a tener una multiplicación de los nutrientes, porque eso es lo que pasa con los alimentos, que con poca cantidad podemos, yo qué sé, es verdad que hay que conocerlos, lo que tú decías, en un batido que tú te pongas una cucharada de chía o otro superalimento como es espirulina o tal, pues vas a dar un enriquecimiento a ese batido que te va a dar un chute energético. Pero eso, cada uno va a hacerlo sencillamente y con lo que tiene delante. No hace falta irnos lejos. Pues yo qué sé, el perejil, pues es una vitamina C, que tú en un batido te pongas unas ramas de perejil, te está subiendo la vitamina C, pero con un chute.
Y esto es sencillo. Sí, porque igual el perejil no lo conocemos, pero por lo visto dicen que es una fuente de calcio también extraordinaria. Que nos pensamos que el calcio solo viene de la leche y no es así. Y luego otro tema que también tocas que me llama muchísimo la atención en los talleres en los que pudimos estar es en la forma de comer, que comíamos en silencio, saboreando. Dios mío, es que esa forma de alimentarnos se ha perdido totalmente, porque hay a veces que comemos tan deprisa viendo la tele todo esto que yo hay a veces digo, pero si me quedaba un trozo, ¿he comido o no he comido? Tengo la sensación esta de que como nos pasamos yendo de esta manera, tienes la sensación que es que no has comido. Sí, yo siempre decía y digo, y lo repito, que comer con la televisión, porque cuando estamos hablando de alimentarnos, no solo nos alimentamos de los alimentos, nos alimentamos de los pensamientos. Y según estén nuestros pensamientos, así van a ser, es nuestra vibración. Con lo cual, aunque tú comas muy saludable, si en ti hay unos pensamientos llenos de ira, de rabia, o de algo que tú no has podido sacar, que no pasa nada, hay que sacarlo para que no se quede ahí y sea una bomba que nos esté haciendo daño a nuestro, a todo nuestro aparato digestivo, a nuestro aparato circulatorio, a todo nuestro sistema nervioso. Esto pasa cuando, cuando tú contigo no estás a gusto y estás siempre, pues eso, con esas emociones eh, sin organizarlas de una manera saludable, gestionándolas. Cuando tú no las has guardado o las has reprimido o las has soltado demasiado rápido, así que te has hecho pues, tener unas relaciones duras, pues entonces no estás bien contigo mismo y aunque te comas lo mejor de lo mejor, eso no te va a sentar. Con lo cual, estamos hablando de que somos seres integrativos. Quiere decir que, como decían los escritos que hemos leído muchas veces, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Entonces, ¿qué he de hacer con mi vida? Pues lo primero, identificarme quién soy, cómo estoy, cuál es mi entorno, aceptar, dar. Claro, todo eso nos va a hacer de tener esa conciencia que integra no solo la parte física, sino la parte emocional y claro, ahí ya vendrá también la relación con la que, cómo nos movemos con las personas y la interacción con los seres con los que convivimos. Y esto nos da esa seguridad, esa serenidad que no te invita a comer de más ni a paliar ese miedo con alimentos o esa rabia con alimentos que luego físicamente nos somatizamos, nos reencarnamos en ese cuerpo que no es fisiológico, que no es natural y que está lleno, pues eso, de esas toxemias que la hacen los alimentos y los pensamientos, que en un momento pues no hemos sabido también gestionar juntos esas emociones. Y esto nos pasa a todos. Cada uno tiene que ir conociéndose a través de vías alternativas, pues yo que sé, para saber dónde, pues yo que sé, astrología o mapas que te digan un poco cómo eres, porque claro, si nos paramos y lo sentimos, nos vamos a conocer, pero el problema es que seguimos ahí a una masa, a una forma de vida porque lo hacen los demás, y no nos hemos cuestionado quiénes somos y qué queremos hacer y qué nos gustaría vivir y con quién. Si nos dejamos de llevar por el sistema y, bueno, pues que cada uno es libre de cuestionárselo o seguir como un rebañito, ¿no? Eso ya cada uno elige su forma de vida.
Lo que dices es muy importante y bueno, tú y yo hemos coincidido que estamos, bueno, yo ya hice un curso de astrología evolutiva y había una cosa muy importante que, bueno, en todas las culturas, desde la antigüedad, lo único que en la Edad Media, pues por diferentes religiones, ese saber se perdió la esencia que había. Sí que es cierto que hasta los signos del horóscopo te hablan de la forma de alimentarse y de la relación con los órganos, lo que has dicho tú, porque somos seres emocionales, aunque somos seres físicos, y muchas veces te alimentas saludable al 100% y dices, pero ¿qué me pasa? Que cada vez que tengo que ir al médico porque me sacan cosas del hígado. Pues es que a lo mejor tienes una rabia que no has sabido somatizar y que hay herramientas que te da pues la astrología, que te da ahora mismo pues la psicología también, el desarrollo personal, que también se puede cambiar a través de ahí. Porque es muy importante lo que dices, o sea, somos seres naturales que nos alimentamos de emociones y también esta parte está clarísimo que la comida, a ver, en su sentido literal, comemos para tener energía, está clarísimo. Y otra cosa que yo también me he cuestionado, porque sí que es cierto que yo soy partidaria de, ahora que he llegado en este equilibrio, creo que tenemos que tener un 80% de alimentación saludable. Y aunque es cierto que estamos pisando en esta tierra, vivimos en este mundo, tampoco podemos evitarlo, pero sí que es cierto que hay un 20% que podríamos alimentarnos para suplir esas carencias emocionales, pues de comida basura, pues de otras cosas, permitiéndonoslo, porque a veces no nos permitimos esto y era lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, pues nos aparece esa culpa porque hemos comido fatal, porque no consumo alimentos saludables 100%. Y es cierto que el ser humano, hay una ley, igual que la ley animal, que es o evolucionar, adaptarse al medio o morir. Entonces es tan terrible no alimentarse saludable. Pues yo siento que lo que hemos repetido a lo largo de la entrevista es ver cada uno en su contexto qué es lo que está pasando con su cuerpo, con su vida, y ser claro y sincero con uno mismo. Cuando tú eres consciente de qué es lo que está pasando, pues te das cuenta que vienen tsunamis en tu vida como enfermedad o tal, pero tú ves que eso es para algo. O sea, cuando tú entiendes cómo es, pues entonces tú sientes que todo eso que nos pasa es para que coloquemos, a lo mejor algo que vivimos de mala manera, como pues eso, un cambio de relación, o, pues es una forma de que algo se termine para que empiece algo nuevo. Estamos entrando en la era de Acuario, recién naciditos, y ahora nos vienen unas formas de vida diferentes, se caen las estructuras. Y claro, esto va a depender de cada persona como tenga estructurada su base de creencias, porque tenemos, pues eso, nuestra base de datos están las creencias y los valores en los que nos hemos movido. Donde estén pues esas creencias que nos hacen limitantes, nos hacen de no ser la libertad que somos, pues ahí es donde hemos de acudir y no haría falta nada extra de fuera, ¿no? Sino que nosotros mismos, al ser conscientes, podíamos ya hacerlo. Pero hoy día hay muchas personas que ya se han dado cuenta porque lo han vivido en primera persona, y estas personas pueden servir de guías para esa persona que se está dando cuenta que así no puede. Entonces, para eso estamos personas, yo qué sé, pues siempre hay alguien que te guía a otros. Entonces, yo personalmente pues siempre me he guiado de personas que siento que sabían cosas que me hacían recordar, me he alimentado de fuentes, de personas que ya habían recordado y que me hacían recordar a mí lo que
O sea, que ellas ya brillaban con su propia luz y con esa luz me hacían ver la mía, que no este tipo de persona que quiere que el otro le dé su propia luz. No, no, no. Nosotros tenemos que brillar con nuestra luz propia, con nuestra esencia, con nuestra energía. Entonces, pues para ello hay personas que, como ya lo han vivido, pueden ayudar. Pues yo que sé, una mamá que ha cuidado de niños y sus niños se han criado de buena manera, pues ahí tienes una forma de ver pues, que esa experiencia de esa mamá puede ayudar a otra. Una persona que ha vivido en alimentaciones diferentes y que ha sentido qué pasa en su organismo, puede decirle, por aquí está esto, pero tendrá que experimentar cada uno y con esta experiencia elegir lo que uno quiere. Nadie puede, por eso yo cuando hago pues una consulta de alimentación, lo primero que tengo que ver es quién tengo delante, para que esa persona, con sus creencias, con su forma, vaya ella sola, yo acompañando, es lo que llamamos coach, pues es acompañar a esa persona a que se vea en su más alto valor. Y esto lo tiene que decidir libremente. O sea, no puede ser que alguien, mi hija yo la voy a llevar a esta consulta o yo le voy a llevar a la astrología. No, tiene que ser que uno sienta que es este momento. Entonces, para esas personas siempre hay pues un momento. Cada uno tiene que ir a donde su vibración le lleve. Porque somos vibración. No, esto es la base fundamental. Entonces, según vibramos, pues así nos vamos relacionando con gente que vibra parecido a nosotros. Y te vas dando cuenta que dices, anda, llevo no sé cuánto tiempo sin ver a esta amiga. Y no es que lo hayas hecho intencionalmente, es que la vibración, lo mismo de tu amiga que la tuya, se va buscando en una dirección que quizá no confrontamos. Esto pasa con las relaciones, esto pasa como tú vibres. Como tú vibras contigo, como tú te alimentes de alimentación física, comiditas, y como tú te alimentes de pensamientos, vas a emitir una vibración. Y esta vibración es la que va a traer lo que llamamos bueno o no tan bueno, la buena suerte o la mala suerte. Y ahí está nuestro poder de elegir. Lo que has dicho es importante porque es cierto que somos lo mismo, somos seres humanos, todo el mundo tenemos las mismas capacidades físicas, pero es cierto que aunque somos lo mismo, somos personas diferentes y que cada uno tiene un punto en la vida que le interesan unas cosas y otras, y de ahí lo bonito de tener una mente abierta porque hay posibilidades para todo el mundo. En este sitio, en el cambio es posible, creemos en las personas y creemos en que el cambio es posible para alimentarnos. Y bueno, ya Ana, pues como esto tiene que tener un punto y final, porque estaríamos hablando horas y horas y horas, porque el tema lo requiere, voy a dejarte con la última cuestión en cuanto a la alimentación, que es que a veces por lo peor que pasamos en esta búsqueda de alimentarnos saludable, es que a veces echamos de menos esos sabores tradicionales, jolín, que nos gustan, porque dices, sí, me alimento sano, pero madre mía, este bollo sabía harina y es que qué malo está, me lo como porque sé que es saludable, pero no me gusta. Y no es el caso de Ana Mari, ¿eh? Así que no valen excusas porque yo sé que ella ha conseguido sacar quesos con sabor a chorizo, con un montón de sabores, es decir, que estamos en un camino que hay profesionales andando en la investigación de tener una comida saludable con esos mismos sabores a los que estamos acostumbrados, porque, jolín, a veces en los regímenes en los que yo no creo, que creo que hay que inventar esa forma de tender a comer saludable sin tener unas restricciones, pues a veces se pasa necesidad de lo que a uno le gusta. Y cuéntanos, Ana, que ya con esto ya te dejamos para que nos cuentes un poquito cuál es tu trayectoria y esa cosa tan hermosa que dices de la nueva tierra. Muchas gracias por tus palabras, Rosy. Pues la verdad es que sí, me considero investigadora
en primera persona es donde he aprendido y sigo aprendiendo cada día. No veo, creo que igual que los programas informáticos nos piden actualizaciones, creo que nosotros como seres, bueno, pues somos seres humanos, pero que venimos con una parte de luz muy importante a vivir una experiencia humana. Eso es, somos seres divinos, por llamar una palabra, viviendo una experiencia humana. Entonces, venimos a vivir una trayectoria y a disfrutar de este momento de la mejor manera que podemos. Yo considero que alimentarnos es todo muy sencillo, pero hasta que esa persona se va conociendo, va viendo cómo puede o cómo sale de todos esos hábitos que nos han inculcado las culturas y bueno, pues es algo cultural, la forma de alimentarnos, la forma de pensar. Pues cuando uno se cuestiona y se da cuenta que en realidad eres tú contigo mismo el que tienes que gestionar, y que eso te va a ayudar a gestionar con los demás, pues entonces tú decides alimentarte de una manera más cómoda. Y yo, como me he dado cuenta de eso, pues para esas personas que todavía están ahí, pues en ese momento que quieren cambiar, que quieren, sobre todo lo que estamos hablando es de un estilo de vida, un nuevo estilo de vida, porque si este estilo de vida que tenemos no nos gusta, tendremos la oportunidad de cambiarnos a un nuevo estilo de vida. Pues para eso he creado y creo alimentos en forma de talleres que os puedo ir diciendo cosas y que lo llevo haciendo con mucho amor porque es algo que me encanta. Vías alternativas a, como tú has dicho, pues en vez de tomar lácteos animales, pues yo propongo lácteos vegetales con un sabor rico, porque en realidad no es la base de lo que está hecho, sino a veces las especias y todo esto que la naturaleza nos ofrece nos lleva para un lado o para otro. Claro, hay que tener una apertura, porque si tú quieres, yo estoy haciendo actualmente chorizos y morcillas, pero vegetales. Tienen su sabor, a lo que nos da la tierra. Yo lo he probado, y es que es verdad. Entonces, bueno, pues cuando uno vive en esa alternativa, pues sabe que puede optar por, hasta que uno se vaya adaptando a la nueva etapa, porque se nos está de algún modo la vida nos lo está poniendo ahí delante. O eres tu naturaleza o te enfermas. Y eso yo, Rosy, creo que a las pruebas nos remitimos. Hay mucha gente que está enferma y no le pasa otra cosa que no está alimentándose de la manera que su cuerpo fisiológico le pide. ¿Y cómo es la forma de sanar? Pues volviendo a la forma fisiológica, alimentándote poco a poco, y para eso pues hay muchos juegos. Yo le llamo, pues yo qué sé, es este juego que yo propongo, con el que tú te lo estás pasando bien al tiempo que estás disfrutando de esa energía, esa vibración que tanto falta nos hace, y sobre todo en estos tiempos, que ya toca. Pues sí, ya toca. Entonces esa es la nueva tierra que nos vende Ana Mari, es decir, una tierra que va a un equilibrio emocional y a ser más saludables comiendo rico y lo que nos guste. Además, tenemos muchísima suerte porque Ana Mari va a volver a la península y aquí en esta página de Cambio es Posible os vamos a informar de todas sus novedades, si hay algún taller, cómo podéis localizarla, pues de una manera en agradecimiento pues a todo lo que sembraste en mí, Ana. Ha sido muy bonito el camino que he recorrido porque en mi misión de vida que creo que he encontrado ha sido una clave principal y bueno, soy consciente de que tengo que volver al camino, pero a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que sepan que una vez que has experimentado el cambio es posible encauzarte de nuevo. Así que muchísimas gracias, nos despedimos con ese adiós y con tus mejores deseos para la humanidad, que también sean los míos, y pues nada, gracias por hacerme partícipe de ese reino encantado
al que me presentaste. Muchísimas gracias, Ana María. Pues muchas gracias a ti, Rosy, por esta oportunidad, y siento que vamos a hacer cosas juntas. Es una intuición que me dice la divina, ese yo soy tú, que entiendo que está en todos, y, y todo para bien de nosotros mismos y de los demás, porque así como nos cuidamos nosotros, vamos a poder cuidar a todos los que confíen en nuestra labor. Y yo encantada de servir, siento que esa es mi misión, servir a la humanidad, y atraeremos la vibración de las personas que así lo sientan, y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti, tesoro. Un abrazo.